Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en esta edición 156. Hoy tenemos un invitadazo. John, estamos por como es, don Jorge Landeros González. Lo hicimos porque quisimos hacerlo conjuntamente, quisimos acercarnos, quisimos platicar con ustedes y lo invitamos en esta posibilidad que tenemos, por supuesto, con amigos y obviamente miembros de Rosco Felgueres ya hace algunos ayeres y hoy nos dimos la oportunidad. Yo me siento muy contento, muy honrado de que esté aquí con nosotros presente y que esté en este conversatorio 156. Y qué mejor, bueno, fue socio de mi papá, por supuesto contador público, por supuesto maestro de impuestos y yo diría uno de los mejores fiscalistas de este país. Y entonces contar con su presencia, bueno, pues es obviamente tener un excelentísimo conversatorio y lo quisimos hacer así a propósito porque nos dio la idea y que partió de él, de darnos un abrazo, de saludarnos y de estar con ustedes y conversando en esta edición 156. Así que le doy la más cordial bienvenida a mi querido amigo, bueno, pues mi maestro, por supuesto que sí, y maestro de muchos, y fiscalista de muchos, y por supuesto familia e integrante de esta comunidad Orfe, socio, ex socio de mi papá en esos ayeres, ya de muchos años recorridos, pero por supuesto el cariño nunca se ha terminado, al contrario, se está consolidando, por supuesto, todos los días. Y esta es la prueba, y por supuesto, este es un conversatorio especial porque estoy aquí con pues, Jorge Landeros González, que su propio nombre ya nos da todas las referencias que podríamos tener. Así que, pues, preparó un tema que vamos a hacer. Ahora sí que aquí, juntos, estamos aquí juntos, Claro. no revueltos, pero quisimos a propósito hacerlo de una manera especial, porque él está aquí en su casa. No viene de anfitrión, bueno, viene de anfitrión, no viene de invitado, no lo estamos invitando, sino que simplemente él decide cuándo quiere venir y aquí estará su casa abierta y aquí será su espacio para que converse con nosotros de este tema de ay, pues, costo fiscal, ganancia en venta de acciones. A ver, platícanos, mi Jorge. Gracias por estar aquí. Gracias. Aquí con nosotros Fantástico. el maestro Jorge Landeros González, que por supuesto, amigo fraternal de esta organización. Así que platícanos, mi Jorge, a ver, de este tema que me encanta. Pero qué mejor que tú que nos lo puedas explicar. ¿Qué pasa cuando hay una enajenación de acciones? Mira, cuando hay una enajenación de acciones, existe una contraprestación. Esta contraprestación no es un ingreso acumulable ni para las personas morales, cuando vende una persona moral acciones, una tenedora, ni para las personas físicas. En las personas morales nos dicen que se considera ingreso la ganancia en la venta de acciones. En el artículo 18, ahí en la fracción cuarta, lo dicen, es ingreso la ganancia en venta de acciones. En personas físicas no dicen tan abiertamente qué es la ganancia, pero lo que sí dicen es que el ingreso es la contraprestación y que tenemos un costo deducible y que sobre la diferencia que se considera ganancia se calculará el impuesto anual y provisional. Entonces, en ambos casos, persona física y persona moral, el ingreso que es la contraprestación termina no siendo acumulable. Lo que termina siendo acumulable es la ganancia que se obtenga en la venta. Ahora, si derivado de esta enajenación perdemos, entonces, Como si enajenamos un activo fijo. exacto, si perdemos, tenemos pérdida en venta de acciones en moral y tenemos pérdida en venta de acciones en física. O sea, siempre estamos hablando de diferencias entre ingresos y costos. Una cosa muy interesante es que en las personas morales, la diferencia entre ingreso y costo nos la da la mecánica en el artículo 22 de la ley. Dice, se considera ganancia lo que resulte de disminuir, y utiliza ese verbo,
disminuir el costo promedio por acción del ingreso por acción. Cuando hablamos de disminuir, no estamos hablando de deducir. Correcto. Entonces, si estamos disminuyendo esa partida que disminuye, en principio no le aplicarían los requisitos fiscales de las deducciones. No sería una deducción autorizada. No sería una Es deducción, una resta. es una resta de un costo promedio por acción que resulta de una mecánica que meten en una licuadora, que vamos a ver al ratito, y entonces tenemos ingreso menos costo promedio, la ganancia. Y El excedente, el copete, sí, el remanente, sí, que puede ser utilidad, que llamamos, bueno, que puede ser ingreso fiscal, que llamamos ganancia, exacto, o puede ser deducción, que llamamos pérdida. exacto, así es. Ok. Ahora, en las personas físicas, el costo promedio por acción parte del costo comprobado de adquisición, que sí debe tener requisitos fiscales porque ahí le llaman deducción. A ver, eso. En el artículo 121 Sí. te dan las deducciones que puede tener una persona que enajena bienes. Ok. Hay 5 o 6 personas. La que le aplica al vendedor de acciones es el costo comprobado de adquisición Sí. y además las comisiones que paga por comprar o por vender. De adquisición actualizada. Exacto, sí. Entonces, la diferencia entre el ingreso y estas deducciones es ganancia, pero las deducciones para que resten deben tener requisitos. Ok. O sea, en persona física, como son deducciones autorizadas, tienen requisitos fiscales. Es una deducción de ese capítulo. De ese capítulo, del capítulo 4. Entonces, yo no, en las personas morales, si una persona moral tiene el costo comprobado de adquisición, comprobado de alguna manera, ese costo comprobado de adquisición es el que somete al tratamiento del artículo 22 para determinar el costo promedio por acción. Y yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero al ser una partida que disminuye, yo no la ubico como deducción y por tanto no siento que le apliquen los requisitos. Ok. En la persona física no hay para dónde hacerlos. Ahí sí necesitamos los requisitos. Sin embargo, si una persona moral hoy compra acciones, yo sí le recomendaría que obtuviera la factura de las acciones que compra. O sea, no darlo Junto con el acta de compra-venta de las acciones, sí, con el contrato. sí. O sea, que tenga, aunque no es deducción, que tenga los requisitos como si fuera deducción, Ok. para evitar controversias. Ok. Lo que sí lo menciono por aquellos casos donde ya adquirimos acciones y no tenemos la factura. No se expidió el CFDI porque no estaría, bueno, es que no sirve para la deducción, pero aquí no, aquí es como para tener que el comprobante Del costo fiscal, del costo fiscal. del costo que pagamos al adquirir la acción. Ok. Ahora, el, la pérdida. La pérdida, cuando nosotros perdemos en la venta de acciones, y esto también está muy interesante, el fisco dice que debemos considerar como precio de venta el más alto entre el que hemos pactado o el que resulte como si fueran entre partes relacionadas en los términos del artículo 179 y 180. O sea, tenemos que decir, yo vendo en 100, pero si, ¿cuál hubiera sido el precio entre partes relacionadas? 130. Entonces yo debo considerar el de 130, le resto el costo y derivado de eso obtengo la pérdida ya disminuida. Ok. Pero vamos a suponer que nosotros teníamos una venta en 130 y, mejor dicho, sí, en 130 y que al momento que elevamos el precio derivado de estos estudios, pues ya no tengo pérdida, ahora me da ganancia. Sí. ¿Qué es lo que el fisco quiere? Sí, sí, pero allí
Mi opinión es de que esa ganancia yo ya no la considero, es como si fuera cero pérdida, cero ganancia. Es decir, yo vendo en 100. El precio es de 130 de acuerdo con precios de transferencia. Y mi costo son 110. Cuando yo vendo en 100 menos 110, pierdo 10. Cuando yo vendo en 130, porque es el valor que me dicen que debo de tomar, menos 110, ahora me da ganancia de 20. Entonces, no es que me dé ganancia, yo sigo vendiendo en 100. Lo que pasa es que yo no tengo requisitos para deducir la pérdida. O sea, no tengo ganancia, yo sí perdí, pero esa pérdida no la puedo deducir porque si aplico el precio de transferencia, pues resulta que termino no perdiendo. O sea, está diseñada la ley, como no hay deducciones, Es, prácticamente sea ingreso. no, mira, si vendo en 100, costo 110, ese día de venta, Ok, pierdo 10. ok, Y entonces me dice el fisco, para que sea deducible esos 10, en vez de poner precio de 100, pone el precio de partes relacionadas. ok. 130. Menos 110, pues ya gané. Ya no tengo pérdida deducible. Vamos a suponer que yo vendo en 100 y tengo costo de 140. Yo tengo una pérdida de 40. A la hora de poner 130 como precio de partes relacionadas, menos Sí. 140, mi pérdida de 40 se va a 10 y es la que puedo deducir. Ese precio, de acuerdo a precios de transferencia, Está en el artículo ¿cómo lo sacamos? Bueno, ahí dice que hay que tomar en cuenta el capital contable, los flujos y las utilidades proyectadas. Okay. Esto, aun cuando vendas entre partes independientes, Sí. si pierdes, debes tener ese estudio. Como si lo hicieras entre partes independientes. Como si lo hicieras entre partes relacionadas. O sea, yo te vendo a una parte independiente Okay. y necesito el estudio de precios de transferencia para deducir la pérdida. Aunque sea independiente. Aunque sea independiente. Es un requisito. De hecho, me dicen que, sobre todo si le vendo a partes relacionadas, yo debo de presentar un aviso dentro de los 10 días siguientes a la venta, Sí. para efecto de poder deducir la pérdida. Y ese aviso debe ir acompañado del estudio de precios de transferencia. De toda la documentación comprobatoria. Así es. De tal manera que pudiéramos, como que, de acuerdo a ese precio, como que piramidamos de acuerdo al precio para saber cuánto es la ganancia, cuánto es la pérdida. Así es. En ganancia no tienes que mover el precio. Ok. O sea, Yo tengo que vender siempre por arriba, siempre tendrá que ser. si tú vendes con ganancia, el precio está fijo. Ok. Si tú vendes con pérdida, entonces quieren que tu pérdida sea más chiquita, poniéndote un precio más grande. O sea, te piramido un precio mayor para que pierdas, Pérdida. para que pierdas menos. Exactamente. O está diseñado el artículo para no generar pérdidas en venta en acciones. O hacerlas más chiquitas. O hacerlas más pequeñas. Sí, sí, No, casi, casi. así es. De tal manera que, por aquí la pregunta es, si la empresa vale comercialmente, ¿quién vendería acciones para perder? Esa sería la razón. Bueno, tú siempre vas a encontrar en la vida un abogado. Ok. Siempre lo vas a encontrar. Sí. Que necesita. Entonces, tengo el 1% de una gran empresa. Y Sí. lo vendo y pues vale 100, dame 20, dame 100 cuando vale 200. Sí, o sea, siempre hay alguien que remate Que remate. o que quiera cambiar su patrimonio de acciones contra liquidez. Exacto. Que pierda. Aunque pierda. Sí. De acuerdo al postor. Sí. ¿Qué más? Bueno, aquí hay algo que es también importantísimo de comentar, es que para las personas morales y para las físicas, la ley del impuesto sobre la renta grava los ingresos. Pero en toda la ley no encontramos una definición de ingreso.
por más que la buscamos, no. En las personas morales, en el artículo 18, les dicen, oye, tú vas a considerar como ingreso acumulable, además de los que aquí te menciono, son 8 o 10 fracciones, cualquier otro concepto de ingreso que aparezca en la ley. Sí, cualquier modificación, sí, en el positiva del haber patrimonial, ¿no? Termina siendo esto, te voy a explicar. Por ejemplo, una persona física nunca puede, una persona moral nunca puede ser trabajador. No puede ubicarse en el capítulo 1 del título 4. Correcto. Pero sí puede prestar servicios. Sí. Y entonces tú encuentras el ingreso en servicio por prestar servicios en el capítulo 2. Si yo como persona moral presto servicios y obtengo ingresos, mi ingreso se encuentra, el ingreso como tal, se encuentra en el capítulo 2 de las personas físicas. Si doy en arrendamiento en el capítulo 3, si compro y vendo, fabrico, en el capítulo 2, actividad empresarial. Entonces yo todos estos capítulos me los traigo para el título 2 y ahí considero los ingresos que están en otros artículos del título, fuera del título 2, pero los debo traer al título 2 por disposición del primer párrafo del 18. Entonces, cuando llegamos a la ganancia en venta de acciones, lo que me dan es una mecánica para determinar esta ganancia. Siempre que nos den en la ley que ingreso es ganancia, no es lo que a nosotros se nos ocurra como ingreso menos costo. Así es. Porque podríamos, entre todos los contadores, determinar distintas ganancias dependiendo de lo que vivamos en nuestras empresas. Nos debe dar el fisco la mecánica específica para determinar la ganancia. Entonces, en materia de costo, el costo que tú vas a restar del ingreso no es precisamente lo que pagaste actualizado, sino que de una manera que todavía nunca he entendido, este costo te dan como premios y lo hacen más grandote, o te dan como castigos y lo hacen más chiquito. Lo que sí sé es que yo cuando compré la acción pagué 100 pesos. Yo lo que la voy a vender, me dicen, ese costo de 100 de hace 10 años, actualizado con inflación, hoy vale 160. ¿Okay? Entonces, pero agrégale la CUFIN que tiene la empresa emisora de las acciones, que le corresponde a 2 acciones. Y yo se la agrego, entonces 160 más 80. La CUFIN por acción. La CUFIN le agrego los 80. Sí. Entonces ya tengo de 160, ya voy en 240. Correcto. Ahora, réstale la CUFIN que tenías empresa cuando compraste la acción. Tenía 40. Entonces, pues ahora ya voy en 200. O sea, primero le sumé a lo que pagué 160, actualizar la CUFIN Desde el momento en que tú estuviste exacto, y vendiste. en la CUFIN de hoy se la sumo. Eso la de. Y cuando tú no estabas. quítale la que estaba. Y entonces ya llego a un subtotal. A este subtotal me dice, bueno, ahora, de hecho, esto lo podemos ver en las láminas, y traigo una lámina por ahí. A ver, miren, y dice, tenemos, este es un papel de trabajo que sí les recomiendo a todos los que hagan cálculo en venta de acciones. Si vamos primero a la lámina anterior, dice fecha de adquisición. Y luego, aquí es posible que nosotros hayamos adquirido acciones en distintas fechas. Ahora, debemos anotar cuántas acciones adquirimos en la misma fecha. Que fue cuando entraste. Exacto. Ok. Y entonces, es bueno llamarle a cada renglón capa o paquete. Capa A, B, C, D, ahí hay 5. O serie. O serie. Bueno, serie cuando tú ya las distingues en de tu empresa. Y luego dice costo de adquisición histórico unitario.
Cuando yo le entré, pues, eran 11 pesos y luego unos 50, 3, y cada capa tiene un costo unitario diferente. Ese costo unitario se debe actualizar con el factor de actualización para llegar a ese costo actualizado por acción. Por acción. Y luego, la CUFIN, al momento que vendemos, se debe de poner por acción. La CUFIN, el momento de la compra, también por acción, y llegamos al ajuste del inciso A de la fracción primera del 22. Luego, este ajuste le tenemos que restar las pérdidas fiscales que tenemos en el momento de la venta por acción. ¿Okay? Y luego tenemos que restarle los reembolsos pagados por acción cuando las acciones no hayan sido canceladas. Si la acción ya fue cancelada, porque la pagamos en su totalidad, no va a aparecer ahí, ya se murió. Y luego, cuando tenemos un saldo de CUFIN negativa pendiente de disminuir de CUFINes futuras, también hay que restar. ¿Okay? Y ahí llegamos a otro subtotal. Y a ese subtotal le vamos a agregar las pérdidas fiscales que habían cuando compramos las acciones, actualizadas, que se van disminuyendo de utilidades. O sea, compramos la empresa, traía pérdidas y la hicimos ganadora. En premio, las pérdidas fiscales que se amortizan aumentan el costo. Bien. Y entonces tenemos un monto original ajustado por acción por capa. Ok. Por capa. Sí, sí, Este monto original ajustado por capa lo vamos a multiplicar por las acciones de la misma capa que compramos y vamos a lograr un monto original ajustado total de las capas. De todas las capas. Aquí, si esto es algebraico, si resultando que sumo y resto, tengo pérdida negativa, Costo negativo. monto negativo, pues entonces el monto original ajustado estará negativo. Sí. Pero a lo mejor en una capa es positivo y en otra es negativo. O sea, tengo dos capas positivas y una negativa. Y nosotros, al momento, para obtener el costo promedio por acción, tiene que ser ponderado. O sea, tengo negativo de 15,000 acciones y tengo positivo de 100,000. Me va a dar un positivo ponderado al final. Si yo tengo negativo de 100,000 y positivo de 15, me va a dar un negativo ponderado o positivo ponderado. Okay. O sea, el monto original ajustado por capas, tenemos sumas y restas, y esas sumas y restas hay que netearlas entre ellas para llegar a un neto positivo o negativo. Que si al final queda todo negativo, es probable que los años donde la volviste ganadora fueron menores a los años en donde se mantuvo perdedora. Tú dijiste algo muy importante. ¿Qué pasa si en poner capas ponemos esos? La persona moral que vende acciones, forzosamente, ya que hizo todo este cálculo, para la siguiente venta debe considerar como costo comprobado de adquisición el costo promedio, no la persona física. La persona física no le dicen que considere costo promedio si ya vendió. Hey. Nosotros estamos viendo el 22 como parte de personas físicas. Todo el 22 le aplica, todo el 23 le aplica. No. En personas físicas te dicen costo de adquisición es lo que pagaste. Punto. Y lo vas a actualizar. Y si no pagaste, entonces es el avalúo o es la donación que te dieron o si pagaste impuestos por la donación, derivado del impuesto que pagaste, sale tu costo. Pero lo importante es que la persona física no veo en ninguna parte que tenga que considerar costo promedio por acción como costo de adquisición para la siguiente venta. Entonces, ¿qué pasa?
Yo tengo un costo promedio de 100 pesos como persona física. Y tengo acciones que valen 20, acciones que valen 70, acciones que valen 200, y mi promedio son 100. O sea, Yo puedo aplicarlo a todas las. yo puedo, si ya lo tienes por serie, yo puedo decir, vendo la serie Exacto. que vale 20 pesos. Ajá. Y entonces me quedan en el inventario acciones que tienen un costo mayor y que en la siguiente venta el costo promedio va a resultar más alto. Claro. Y entonces a lo mejor vendo por capas. En el mes 1 vendo la capa más barata, en el mes 2 vendo la otra capa, en el mes 3 y me la voy vendiendo por capas. Para ir conociendo el costo. Exacto. Y entonces tú ya haces más eficiente el costo. Claro. Porque las que no tienen costo, les asignas costo Claro, promedio le vas dando. arriba de lo que costaba. Y para dar el costo promedio tuviste que haber hecho la primera enajenación. Exacto. Pues no vender todo. Exacto. Puedes ir vendiendo por capas, pero la clave está en que las tengas identificadas, no en un papel de trabajo, sino en las actas. En las actas. En las actas serie A de las adquiridas el 30 de noviembre. Serie B. Sí, le puedes llamar así. Claro, tú puedes clasificar las acciones en tu libro Okay. por fecha de adquisición, Sí. capitalizamos utilidades, otra serie. Fíjate bien, ahí hay unas acciones. La ley dice que las acciones que vienen de capitalización de utilidades no tienen costo. Entonces, la capa E, el costo de adquisición es cero. Esas acciones existen, vienen de utilidades y no te costaron. Pero sí debes de someter ese cero a todo este licuado. Entonces te conviene vender de otras capas para llegarle a dar costo a estas que tienen cero. A lo mejor la primera que vendes es a la de cero, le pones el costo promedio. Okay. Acciones que no tienen costo, le pones el costo promedio y las vendes. Y luego después vendes, vas vendiendo de menos a más. Las últimas que vendes son las que más costo tienen. Para que no haya tanta ganancia. Exacto. Y en las anteriores enajenaciones que el costo vaya creciendo. Exacto. Ahora, hay una cosa que también es muy importante. Cuando eres persona física, mencionaba al principio que el ingreso se ve disminuido con la deducción del costo y las comisiones. Y esa diferencia va a pagar impuesto. La diferencia que paga impuesto se debe dividir entre el número de años transcurridos para determinar la parte de la ganancia que paga impuesto. Y Transcurridos desde que adquiriste hasta que vendiste. exacto. Y si yo tengo 10 meses con mis acciones, ¿cuántos años han transcurrido? Ninguno. Y entonces no debo acumular ganancia. Todo el mundo cuando calcula la ganancia acumulable de un día a un año, 11 meses, 29 días, le pone dividido entre uno. Y no hay año completo. Y la ley dice años transcurridos. Sí, un año son 365. Sí, exacto. O bueno, ok. Y entonces, derivado de esto, pues la verdad es que, pues, allí tenemos un tema. Cuando yo, Entonces, si yo vendo mis acciones, persona física, en menos de que transcurra un año, no habría ganancia. bueno, si hay ganancia, no acumulas, ¿no? Ok. Toda la ganancia se somete a la tasa promedio o a la tasa del ejercicio. Ok. Toda. Híjole. Porque si yo divido entre cero, que ya leí alguna vez que cero es cantidad, ¿Qué es número? es cantidad, Es cantidad. sí. Si yo divido entre cero, llego a cero. Entonces, cero es lo que yo debo acumular.
La parte de la ganancia que yo no acumule, que es toda en este caso, es la ganancia que voy a someter a la tasa del año promedio. Híjole. A ver, ¿qué otro tenemos? ¿Tenemos otro papel de trabajo? Sí, la CUFIN, ¿cómo determinar la diferencia de CUFINes? Ahí en la fecha de adquisición, vamos a anotar las 5 fechas de adquisición. Ok. Luego, ¿qué CUFIN tenía la emisora? Tiene la emisora. La CUFIN que hoy tiene la emisora se divide entre las acciones de la emisora y las acciones que representan el capital social de la emisora. Y tenemos un CUFIN por acción Sí. de las acciones que representan el capital social de la emisora. Esta CUFIN le va a corresponder a todas las capas, porque todas las capas las teníamos hoy y la CUFIN de hoy se divide entre todas las acciones que hoy existen. Y siempre ha habido duda, mi Jorge, que la COFIN es de la persona moral. Sí, sí es de la moral, pero tú la tomas para el Eso. cálculo. Pero tú tomas la COFIN de la moral, que es de la emisora, Sí, para calcular la ganancia. exacto. De esa CUFIN de la emisora la divides entre las acciones de la emisora Sí, de la emisora. y sacas una CUFIN por acción. Entonces, si ya tengo CUFIN por acción de la emisora y yo tengo 100 acciones, a mí me toca de esa CUFIN por acción de la emisora una cantidad y esa es la que voy a poner allí como CUFIN venta. COFIN, vamos a poner no propia, sino porque después le toque restar la COFIN donde yo no era accionista. Exacto. Esa CUFIN también es CUFIN de la emisora. ¿Cuánta CUFIN tenía la emisora cuando tú no eras accionista? Que es la que yo le puedo restar. Exacto. Entre las acciones que tenía la emisora en aquel momento. Y tú sacas una CUFIN por acción de las acciones de aquel momento. Y por capa vas anotando cuál es el CUFIN de compra. Aquí el papel dice, yo pondría la CUFIN de la emisora al mes de la enajenación actualizada hasta el momento de la venta. Y la divido entre el número de acciones del capital social en el mes en que se enajena y salgo una CUFIN por acción en venta. Y luego, la CUFIN de la emisora en el mes de compra la voy a actualizar al día que vendo y la voy a dividir entre el número de acciones que existían cuando compré. ¿Me las paguen o no? Exacto. Sí, de todas, como si vendieras todas. Ok, exacto. Como si vendieras todas, Al día de la venta, aunque no me la hayan pagado todavía. aunque no tenían pagado. Tú debes, para sacar tu costo promedio, te pide el gobierno, el fisco, que calcules el costo de todas las que tienes de la misma emisora, Ok, aun cuando no vendas todas. bien. Y entonces, hay que sacar como si vendiera todo, todas las mías. Sí, Mucha gente cree que el costo fiscal, cuando tú tienes 4 accionistas, el costo promedio por acción es igual para los 4 accionistas. Y no, tú compraste la acción en 20 pesos, yo la había comprado en 10, sí. y luego el siguiente accionista la compró en 15. Cada accionista tenemos un costo promedio por acción distinto. No, Y tú vienes de antes y sí, no vendes todo, vendes un pedazo, sí, porque aquí es, híjole, y todo esto es esta diferencia de cofines. suma la de CUFIN venta y resta la de CUFIN compra. Eso. Si la CUFIN compra es mayor, pues ahora vamos en una diferencia negativa de CUFINes. Vamos en nuestro cálculo en negativo. O sea, antes había utilidades Ujú, que ya pagaron impuestos mayores que las de ahora. exacto. Sí, sí. Sí, sí. Cuando hay una cosa que es importante con este cálculo, fíjate, y muchos no se han dado cuenta, creo. Compras una perdedora, Ujú, la haces ganadora, porque tú la compraste para aprovecharla. claro.
El costo fiscal de las acciones que compraste, ¿cuánto vale después de hacerla ganadora? Compré una pérdida de 1,000 millones, le doy ganancia de 1,000 millones. La compré en 20 millones, pues ahora le doy ganancia de 1,000. Pues el costo fiscal es de 1,000. Se va a quedar, va a ser el mismo. No, o sea, yo compré en 50, Sí. una perdedora, que tenía 1,000 de pérdidas, Y luego la hiciste ganadora. ganó 1,000. Tiene 1,000 de costo fiscal, Sí, o sea, el costo de los 50 más 1,000 de la pérdida que se le más de la pérdida. Sí. Entonces, cuando yo vendo esas acciones que pagué 50 millones, yo les puedo vender en 1,050 libre de impuestos. O sea que entonces el negocio es comprar empresas perdedoras y hacerlas ganadoras. Sí, Eso no es ningún secreto. no, pero en los accionistas, el costo fiscal de las acciones se aumenta con las pérdidas que vas amortizando actualizadas. De tal manera que en lo que la vendas, pues no va a haber ganancia. Si tienes pérdidas, es una cosa importante, las pérdidas en venta de acciones solamente se pueden Contra el mismo concepto. deducir contra ingresos por venta de acciones, ganancias por venta de Contra el mismo concepto. Sí. Y entonces, pues aquí una persona física puede tener una pérdida en venta de acciones que sí la puede restar de sus ingresos acumulables, excepto de salarios y de prestación de servicios y actividad empresarial, porque no la resta de los capítulos 1 y 2, pero la pérdida Así sí es. la puede restar de venta de acciones, de dividendos. Sí, Dividendos. dividendos, ahora sí, 7. Sí. Ay, ¿qué más? ¿Tenemos otra laminita? Pues tengo un acordeón. A ver. Bueno, ahí está, en donde me basé en esto para esta plática. O sea, lo que está ahí escrito es más o menos lo que hemos platicado. Y vamos a leer nuestros comentarios. A ver, comentario. El costo promedio por acción no es deducción autorizada cuando él lo vende una persona moral. Para su determinación se considera el costo comprobado de adquisición de la acción, mismo que tampoco es deducción autorizada. Sí, lo que me llama la atención cuando pones disminuible. Exacto. Es igual que la PTU. Idéntico, idéntico. Sí, qué padre. Sí. ¿Ya ves por qué lo hicimos parejo? Idéntico. Que no es deducible, pero es disminuible. Exacto. Las deducciones autorizadas no son deducibles, son disminuibles. Para disminuir necesitan requisitos, pero estos no. Luego dice, si quieres, vamos a buscar los comentarios de los apuntes. Yo creo que es donde está más interesante. Bueno, ese ya lo vimos. Dice, tratamiento en materia de la pérdida, personas morales. En las personas físicas, en el 120 tercera, te dicen que la parte de la ganancia que no acumula paga impuestos siguiendo la mecánica de la fracción tercera y en su caso, último párrafo del 120. La ganancia que no, cuando tú como persona física vendes acciones en crédito, o sea, yo ya vendí pero no me han pagado. Correcto. Es lo más común. Entonces, ahí lo que pasa es que la ganancia, Pagaron, pues. la ganancia que acumula, la ganancia que resulta de dividir la ganancia entre los años de tenencia, esa paga impuesto sí o sí. La ganancia que no acumula, esa ganancia que no acumula, si el plazo para cobrar es mayor de 18 meses y garantizas el interés fiscal, esa ganancia paga impuesto conforme vas cobrando. Si tú vendes a menos de 18 meses, a la ganancia que no acumula paga impuesto aunque no la hayas cobrado. O sea, para diferir el pago, Habrá que pagar primero. así es. Si es que el pago es menos de 18 meses. Así es. Ok.
Eh, luego tenemos requisitos para decir la pérdida, ya la comentamos. Si le podemos ir bajando más. Las comentarios, dice, no veo, hay una disposición en el 23 que es el costo promedio que que debe considerarse como costo de adquisición la siguiente venta. Y mi comentario es, no veo que esta disposición aplique a personas físicas que enajenen acciones. Igual si los que nos están viendo o alguien que algún día nos vea, me dice, no, se te pasó verlo, me encantaría que nos dijeran dónde. En los artículos del capítulo cuarto, sí hacen referencia al 123, pero de manera específica para determinar el valor de las acciones que una persona física adquiere cuando hay fusión o escisión. Y esas acciones que derivan de una fusión o escisión y que se canjean las de las fusionadas por la fusionante o las de la escindente por las escindidas, esas acciones sí tienen costo promedio en la persona física que las adquiere, pero no es precisamente el costo promedio por haber enajenado y que el costo promedio que obtienes lo consideres en la siguiente venta. Entonces, las personas físicas sí Como tienen... dijéramos asimilarlo, no. No. Bueno, te voy a explicar. Tengo acciones, 5 capas de acciones. Y ahorita se fusiona mi empresa con otra y ya tengo una sexta capa. Así es. Esa sexta capa tiene costo promedio porque viene de una fusión. Entonces ya tengo 5 capas que yo pagué o me donaron y una capa que viene de costo promedio de fusión o escisión. Yo no tengo costo promedio de todas mis acciones, nada más de aquellas que fueron canjeadas en el momento de la Motivo de la fusión. Exacto, nada más esas. Y esas que tienen ese costo se tienen que promediar con todas las demás cuando yo vendo. Entonces a mí me conviene vender primero esas, Bueno, no sé cuáles, las que tengan el costo más bajito. las que tengan costo. Vender de menos a más. Vender de menos a más. Sí. Y ahora, cuando una persona física pierde en venta de acciones que no coticen en bolsa, esta pérdida la puede restar primero la divide entre el número de años de tenencia sin exceder de 10. Y esta parte de la pérdida es la que puede restar de sus ingresos acumulables distintos de salarios, prestación de servicios y actividad empresarial. La parte que no puede restar, esa parte le aplica la tasa de impuesto del año y obtiene un crédito fiscal que puede restar del impuesto que resulte de ganancia de venta de bienes futuras. Da crédito. Dice... De venta de acciones futuras. O de otros. De cualquier venta del capítulo cuarto. De cualquier otro bien. Exacto, sí. Dice, comentarios. También integran el capital contable y las aportaciones. Es que cuando hablan de el costo de adquisición y que te dicen, oye, tienes que considerar el capital contable. El capital contable también lo integra las aportaciones para futuros aumentos de capital. O sea, como que nos juega en contra. Y luego el otro comentario que tenemos ahí es que las acciones emitidas por capitalización de utilidades o de otras partidas integrantes del capital contable tampoco aumentan la cuca. Entonces, ¿hasta dónde capitalizando aportaciones para futuros aumentos de capital podemos decir que esas acciones tienen cuca? Si fueron pagadas, si es capital contribuido desde un punto de vista de los contadores, pero finalmente ya metimos en la cuenta de capital contable esa cuenta y me dicen que las cuentas que vienen, las acciones que vienen derivadas de capitalización de utilidades
o de otras partidas integrantes del capital contable. Y ahí están las aportaciones. No tienen costo. No tienen costo. O sea, ¿qué elementos tengo yo para decirle al fisco? No, espera, esta aportación para futuro aumento de capital, yo metí el billete hace 6 meses, ahorita estamos aumentando, entonces eso sí tiene costo fiscal. Aunque capitalicemos. Exacto. Sí. Esto lo veo muy peligroso como está. Porque si me dijeras que para efectos del contables, Sí, la aportación para el futuro aumento de capital la llevas al pasivo. correcto. Pues ya estamos hablando de que estás capitalizando pasivos. Pero si dices que estás capitalizando una partida del capital contable, ¿qué elementos tengo para decir que esa partida aumenta la cuca? La propia ley, creo, no lo contempla. No, La ley no lo contempla. no lo contempla. O sea, la aportación para futuro aumento de capital, lo que quiero decirles es que por favor evítenla lo más que puedan. Por muchas razones, esta es una, pero sí evítenla. Yo no puedo creer que tengo clientes que les he dicho esto hace 25, 30 años y de repente llegas y ves el balance de aportación para futuros aumentos de capital. Bueno, es que los contadores son nuevos, no son los mismos de hace 30. Sí. Y, y entonces, esto es lo más relevante en materia de ganancia en venta de acciones, pérdida en venta de acciones. Entonces, ¿cuál sería el mejor? A ver, yo soy un accionista, entro de socio de una empresa, porque estamos hablando sobre un tema fiscal, Sí. porque pues ya sabemos que A ver, este tema te va a encantar, si te Carlitos. conviene, pues, A esto te va a encantar. Tú eres con tus papás. sí, La holding. sí, Bueno, la holding, y nosotros seamos mil holdings. No imaginas cuántas. 600 tenedoras por año. De verdad. Éramos fabricantes. Resulta que decíamos, tu papá decía, que la holding era como una protectora del patrimonio. Y decía que era como una progenitora. Si no tienes holding, no había progenitora. bueno, Bueno, a ver, vamos a ver ahora. Una empresa es dueña de acciones de otra empresa. Y nosotros, personas físicas, también tenemos acciones de esa emisora. O sea, vamos a ponerle el nombre. Patito S.A. es la emisora y una empresa que se llama Holding es la dueña y ella tiene el 60 y nosotros tenemos 25 y 15. Entonces, vendemos. La persona moral va a acumular el total de la ganancia. Y si el billete lo quieren las personas físicas, sí, además tiene que pagar impuestos sobre dividendos. sí, Nosotros la ganancia la vamos a dividir entre el número de años. Y derivado de eso, a lo mejor los impuestos bajan. En el caso tuyo, pues tu tasa es de 35, Carlitos. La mía es de 10. Entonces, probable, tú necesitas donar tu patrimonio a un hijo Aragán sí, que no se dedica a hacer nada más que a vender tu patrimonio cuando haya necesidad de vender. Es el muchacho que no tiene tasa. Pues resulta que si ves la tasa promedio, le puedes fabricar una tasa de tal suerte que vender tu patrimonio que cueste 6-7% en vez de 35%. sí, Entonces, ¿hasta dónde a la hora de la venta de acciones? sería lo mismo si se las dono, Sí, porque es una exageración, sí, tú le donas al hijo y el hijo vende. correcto, Nada más que tu tasa es del 35 y la del hijo es del 10.
Pero una persona moral no puede hacer eso. Ella acumula el 100. Ella acumula el 100 y además paga impuestos sobre dividendos si las personas físicas quieren el billete en su bolsa. Sí. Y acá con tu hijo, el 90 de la venta lo tienes en tu bolsa. Y acá el 52 de la venta la tienes en tu bolsa. Entonces, le doy a mi hijo primero que mi hijo venda las acciones. Claro. Sí, pero ya no se vale que le pidas al hijo que te regrese el dinero. Lo caído, caído. No puedo cambiar la especie por otra cosa. No, a lo mejor que le done a su mamá y ya tu mamá, Sí, sí, si tu esposa te quiere, igual te la dona. Claro, claro. Pero este cambio, correcto. Sí, Entonces, es una forma de darle costo. sí, también, porque para constituir a lo mejor una tenedora de acciones, pues en vez de que le ponga yo, la pone mi hijo. Exacto. Sí, Hay que ver. Entonces, ok. Entonces, recomendaciones finales. Por supuesto, el tema de la holding me parece que sigue vigente. sí, El tema de em, la persona moral, cualquier enajenación, simplemente tiene una ganancia del 100%. sí. Y en la persona física tendrás que dividir, que es recomendable tener el soporte del tipo de capa Ujú, para ir reconociendo los costos, exacto. ¿no? Sí, Y otra conclusión es que, pues por supuesto, ¿qué me conviene? ¿Menor costo o mayor costo? ujú. Pues yo creo que menor, ¿no? Venderlas de menor costo, Venderlas por menor costo, con un costo mayor al que tienen, con un costo mayor al que tienen, porque le vas a asignar costo promedio. le vas a decir, de tal manera que te conviene vender Las que estén abajo del costo. las que estén abajo del costo para que las siguientes como que lo hereden. Sí, Bueno, entre menos burros. sí. Exacto, ¿verdad? Pero bueno, pues nos quedamos con eso, o sea, ay, qué tema, ¿verdad? No, está padrísimo. Padrísimo, ¿no? Me encanta. El tema me encanta porque, bueno, pues, en términos de negocio, pues, ¿cuándo venderías una empresa realmente? O porque te la están pagando muy bien. Bueno, de repente vale la pena hacer ventas de acciones a ti mismo. Entre empresas del grupo, Sí, a reconocer, para ir generando costos. para ir generando costo. Exacto. Sí, Es una planeación matrimonial. por supuesto. Sí, pues el patrimonio de las personas físicas es de los que tienen patrimonio. La parte más importante está en acciones. Sí, La segunda parte pudiera ser inmuebles. y la tercera joyas. O intangibles, marcas, Bueno, de acuerdo, sí. intangibles, Sí, sí, sí. marcas. Sí, Que entraría ese crédito que me hablabas, entraría para amortizar una enajenación de una marca cuando tú eres dueño de persona física. Si la marca entrara como venta del capítulo cuarto, Ajá, que ahí están todas las ventas accidentales. esporádicas. Exacto. Podríamos aplicarle eso a la marca. Pues una estrategia es también vender la marca y para aprovechar. Pero si la marca te genera ingresos, ya estás en actividad empresarial. Correcto. Y es un activo de la actividad empresarial. Sí, Entonces, yo no creo que a una venta de marca le apliques la venta esporádica. porque pues, lo que vale de una marca es que genere ingresos. Sí, exacto. Entonces, estoy generando ingresos mientras tengo la marca. Claro. Y entonces, son actividad empresarial. Y luego digo, pues esto que estaba en mi activo empresarial,
Ya no. Ya no, y lo vendo como accidental. Sí, de acuerdo, Se me hace, de acuerdo. Bueno, dame tus conclusiones, mi querido maestro. no, pues que vean el papel de trabajo, no vayan a calcular venta de acciones. Bueno, pues un agasajo estar aquí con nuestro querido maestro Jorge Landeros, que como siempre nos da unas clases. Lo vamos a seguir invitando. Si él se deja, esta es su casa, nuestra invitación, y que nos dé otros conversatorios. Así que tenemos un reconocimiento ahí, aquí virtual, pero pues se lo vamos a enseñar aquí para que lo Muchas vean gracias. aquí en esta sesión o edición 156 de Conversando con Orfe, que hoy muy amablemente, gentilmente, muy generosamente, pues mi querido maestro y amigo Jorgito Landés nos hace el favor de adornar y de enseñarnos aquí. Así que bueno, pues nos despedimos. Hasta luego. Hay razón, ya llegamos, nos vemos por supuesto, con el gusto de siempre, nos vemos próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe. Así que el maestro Jorge Landés estuvo con nosotros el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.